¡Oh, mira! Hay una gigantesca masa cayendo directamente hacia la ciudad de Nueva York. ¡Oh, espera! ¡Detente! En realidad, tendrás que mirar hacia abajo, no hacia arriba, porque esta masa es un conjunto de roca caliente que se mueve bajo la superficie de la Tierra. Y cuando finalmente llegue a la Gran Manzana, algunos dicen que podría partir el continente en dos. Pero fanáticos de los Yankees e incluso ustedes, seguidores de los Mets, no se preocupen. Este viaje va a tardar unos 15 millones de años aproximadamente. Verás, hace mucho tiempo la gente notó algo curioso. Cuando miraban los mapas del mundo, pensaban, ¿no se ven los continentes como piezas de un rompecabezas que podrían encajar? Eso no podía ser solo una coincidencia, ¿verdad? Luego, en el año 1912, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso una idea revolucionaria, algo que ahora conocemos como la teoría de la deriva continental. Wegener decía que los continentes están siempre en movimiento, y esos enormes fragmentos de tierra que vemos hoy estuvieron una vez todos conectados, formando un gigantesco supercontinente llamado Pangea. Esa idea de repente explicó muchos misterios, como por qué los fósiles de la misma especie aparecen en diferentes rincones del mundo, incluso cuando hay océanos enteros entre ellos, o por qué las líneas costeras de los continentes coinciden también, justo como Sudamérica y África. Wegener también explicó que las montañas se forman cuando un continente en deriva choca contra otro, lo que arruga la Tierra y la empuja hacia arriba. Así fue exactamente como se formaron los Himalayas. La placa india colisionó con la placa euroasiática y la Tierra se elevó en la imponente cordillera que vemos hoy. Hoy en día, todo el mundo aprende la idea de Wegener en la escuela y la acepta como un hecho. Pero en aquel entonces muchos pensaban que estaba completamente loco. Quiero decir, continentes enteros moviéndose por ahí, que en la Tierra podrían empujarlos. Es por eso por lo que a los científicos les llevó más de 50 años finalmente decir, ¡wow! Ya sé, es el manto de la Tierra. Sí, las corrientes lentas de roca caliente en las profundidades del manto terrestre empujan las placas tectónicas. Y eso significa que los continentes también se mueven. Imagina piezas de rompecabezas súper resistentes que flotan sobre avena hirviendo. Esa es una imagen, ¿sí? Se desplazan y tarde o temprano chocan entre sí. Eso es lo que sucede en la superficie de la Tierra. Y así fue como finalmente acordamos que Wegener tenía razón. Pero, ¿y si te dijera que ese podría no ser siempre el caso? La mayoría de los expertos coinciden en que el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años. Y así fue como terminamos con el mapa mundial que conocemos hoy en día. Pero un estudio reciente está cuestionando parte de esa idea, y todo se reduce a una enorme masa de roca caliente, algo que los científicos llaman la anomalía del norte de los Apalaches, o simplemente NAA, ¿sí? Lo que casualmente llamamos una mancha, los expertos lo consideran una anomalía, y eso es simplemente porque es más cálida que la roca que la rodea. Entonces, esta anomalía se encuentra a unos 200 kilómetros debajo de las montañas en Nueva Inglaterra y se extiende hasta 400 kilómetros de ancho. Está en la astenósfera, la capa semimoltena del manto superior de la Tierra. Pero aquí está la parte extraña. Ni siquiera debería estar allí. Quiero decir, formaciones rocosas como esta normalmente no existen en esa parte del interior de la Tierra. Durante años, los científicos pensaron que la anomalía era un remanente de cuando el continente norteamericano se separó del noreste de África hace unos 180 millones de años. Este nuevo estudio indica que podría no ser el caso. Sugiere que la mancha está en realidad vinculada al proceso que separó Groenlandia de América del Norte solo hace unos 80 millones de años. La idea es que esta mancha es un remanente de cuando la masa terrestre se dividió, una pieza que nunca se asentó por completo. Estamos hablando de una mancha muy persistente porque todavía sigue en movimiento. Muy lentamente, pero sigue moviéndose. Avanza solo unos 20 kilómetros en 1.000.000 de años. Con el tiempo ya ha recorrido más de 1.800 kilómetros desde donde apareció por primera vez. Y ahora, neoyorquinos, atención, esta masa de roca abrasadora se dirige hacia ustedes.
Está bien, sé que soy un poco dramático. La verdad es que realmente no tenemos de qué preocuparnos. Primero, los científicos dicen que ni siquiera se acercará a la ciudad por al menos 15 millones de años. Y en segundo lugar, aunque le llamemos masa, no es algo gelatinoso. No está resumando y definitivamente no va a abrirse camino a través de la corteza terrestre e invadir el metro de Nueva York ni nada por el estilo. Eso simplemente no va a pasar. ¿Cómo se verá la anomalía o qué podría hacerle al continente en el futuro? Sigue siendo un misterio para los geólogos, pero están bastante seguros de que no tendrá un impacto real en la infraestructura humana ni en nuestra vida diaria. No es como si de repente la lava fuera a brotar por el suelo de tu casa. Eso es porque, al final del día, la burbuja no es más que piedra, como cualquier piedra que ves en la calle, solo que súper caliente, enorme y enterrada profundamente dentro de la tierra. Para explicar por qué esta roca se encuentra en un lugar tan extraño, los científicos propusieron lo que llaman la teoría de la onda del manto. Así que piensa en ello como una lámpara de lava. Después de que los continentes se separan, la roca caliente y pesada puede desprenderse del fondo de las placas tectónicas en burbujas. Esas burbujas, o fragmentos de roca, se mueven debajo de la corteza y crean ondas. Cuando ese material caliente se desliza bajo un continente, actúa como la llama bajo un globo aerostático, le da un pequeño impulso al terreno. Luego, cuando los continentes se expanden y se dividen, se abre un espacio debajo y la roca semifundida lo llena con rapidez. Eventualmente se enfría, se vuelve más pesada y se hunde. Mientras tanto, el material del manto más caliente asciende y crea un área cálida llamada anomalía térmica. Este movimiento repentino sacude la base del continente. Imagina una fila de fichas de dominó. Una pieza cae y las demás la siguen. Bloques de roca empiezan a gotear hacia abajo uno tras otro y con el tiempo se mueven lentamente hacia el interior. Los científicos piensan que estas corrientes de roca continúan fluyendo, ondeando bajo la superficie durante millones de años. Saber todo esto es importante porque la anomalía podría haber influido en la conformación del terreno sobre ella. Por ejemplo, puede haber elevado algunas montañas antiguas durante los últimos millones de años. Eso ayuda a explicar un gran misterio de la región. ¿Por qué los Apalaches siguen en pie? Es decir, ¿por qué no se han desgastado tanto como cabría esperar después de tanto tiempo? Piénsalo, los Apalaches son ancestrales. Esta cadena montañosa en América del Norte comenzó a formarse hace cientos de millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Con todo ese tiempo, la lluvia, el viento y la erosión ya deberían haberlas desgastado hasta casi desaparecer. Honestamente, algunos geólogos esperaban que fueran al menos colinas ondulantes, pero no. Todavía son montañas, bonitas además, y mucho más grandes de lo que deberían ser. Y aquí es donde entra en juego la burbuja. Mira, cuando una gigantesca bolsa de roca supercaliente se encuentra debajo de una cadena montañosa, realmente puede darle a la corteza un pequeño empuje. Es como poner un globo bajo una manta. La manta se eleva. El calor hace que la corteza terrestre sea más ligera, por lo que aunque el viento y la lluvia desgastan las montañas desde arriba, la Tierra las está empujando suavemente hacia arriba desde abajo. Hay otra conclusión positiva de este estudio. Estos nuevos conocimientos pueden ayudar a los científicos a comprender mejor otras extrañas características geológicas en el mundo. De hecho, los investigadores creen que ya podrían haber encontrado un gemelo de esta masa, ubicada bajo el centro norte de Groenlandia y también vinculada al mar de Labrador. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Bueno, el movimiento de las placas tectónicas sigue siendo la razón por la que los continentes se separan, pero el proceso es mucho más profundo de lo que pensábamos. Los efectos de las fracturas antiguas pueden seguir manifestándose millones de años después de la separación de la superficie, tal como ocurrió en Groenlandia. Aunque aún es realmente difícil predecir cómo se verá esta anomalía en el futuro, sabemos una cosa con certeza en este momento: no hay nada que temer. Y apuesto que la mayoría de nosotros no estaremos por aquí para verlo cuando suceda. ¿Sabían que nuestro planeta tiene cicatrices? Una de ellas está en Norteamérica. La cicatriz nos puede revelar muchas cosas fascinantes sobre la historia de la Tierra.
Pero lo más interesante es que pudo cambiar la apariencia de nuestros continentes y fracturar nuestro mundo. Pero por alguna razón esta cicatriz no lo ha hecho aún. Y esa ni siquiera es la parte más interesante. Lo más increíble de esta cicatriz es que podría albergar una fuente gigante de energía limpia y barata. Vayamos a Kansas para descubrir qué es. Hace 1100 millones de años se formó una grieta gigante en la corteza de nuestro planeta, en el territorio del actual Medio Oeste de Estados Unidos. Se llama Corazón Roto. Esta grieta gigante está llena de magma solidificado, y de lejos parece una cicatriz real. Pero, ¿cómo apareció? Corazón Roto era un antiguo valle de Rift, una enorme falla geológica que forma depresiones alargadas en la corteza terrestre. Ocurrió porque las placas tectónicas se separaron. Es como las piezas de un rompecabezas que de repente comenzaron a separarse. En ese momento, miles e incluso millones de toneladas de magma brotaron de las profundidades de nuestro planeta. Ese evento pareció un verdadero apocalipsis y duró unos 100.000 años, pero luego se detuvo y los científicos no saben por qué. Si el proceso de ruptura hubiera durado más, lo más probable es que el continente de Norteamérica se vería diferente hoy, o ni siquiera existiría. Ahora mismo, esta falla parece una herradura gigante que se extiende desde Kansas, al norte hasta el lago Superior, y al sur hasta Michigan. Pero algunos estudios indican que la falla puede ser más grande y extenderse aún más al sur, y el ancho de la falla podría igualar el ancho del Mar Rojo. Después de que la ruptura se detuvo, todo el valle se cubrió de colinas y árboles. La falla misma está cubierta por una gruesa capa de rocas sedimentarias, así que es bastante difícil de rastrear. Las partes más notables de la grieta están en el área del lago Superior. Ahora, todo se ve tranquilo y hermoso, pero en el pasado había fuentes y ríos de lava, terremotos, una olla hirviendo a escala planetaria. Todo lo que queda de eso son depósitos de basalto, una roca oscura y densa que se forma de la lava enfriada. Había tanto basalto que su peso empujó el valle cada vez más profundo en la corteza terrestre. Incluso cuando las erupciones y la ruptura pararon, el valle continuó hundiéndose por la enorme masa de este sedimento. Luego, secciones masivas de la corteza terrestre a ambos lados del valle empezaron a contraerse, y las piezas del rompecabezas lentamente empezaron a juntarse. Esto llevó a una eyección a gran escala de material volcánico hacia arriba, y junto con el basalto, aparecieron depósitos de roca de cobre en el valle. La gente extrajo este cobre por unos 8.000 años, hasta finales del siglo XX. Las minas de cobre finalmente cerraron, pero ahora parece que la industria está regresando. Sin embargo, Corazón Roto no le interesa a la gente solo por sus reservas de cobre. Alberga algo más valioso y útil para nuestra civilización. Los científicos creen que este valle esconde reservas masivas de hidrógeno, y esta sustancia puede ayudarnos a cambiar a una fuente de energía más limpia, barata y más eficiente. Si el combustible de hidrógeno se vuelve ampliamente disponible, todos cambiarán a él, dejando atrás el costoso, ruidoso y contaminante proceso de producción de petróleo. Ahora, apuesto a que la palabra hidrógeno les resulta muy familiar. No suena como el descubrimiento del siglo, y la gente lo ha estado usando por mucho tiempo. Por un lado, tienen razón, pero no del todo. El 90% del hidrógeno producido por humanos se usa como materia prima para la industria química. El hidrógeno se usa para producir amoníaco para fertilizantes, metanol para combustible y solventes, y para purificar petróleo crudo. Fabricantes de vidrio, cemento, acero y otros metales están considerando usar hidrógeno en sus fábricas para una producción más eficiente. El hidrógeno puede volverse una alternativa a los combustibles fósiles, es decir, el petróleo y la gasolina producida de ellos. Carros, barcos, trenes, aviones y plantas de energía. Todos estos podrían cambiar a hidrógeno pronto. En este caso, la producción puede ser más barata y mejor para la naturaleza. Pero esto funcionará solo si encontramos fuentes abiertas de hidrógeno. Verán, cerca del 95% del hidrógeno que usamos se produce de combustibles fósiles. Gasificamos carbón, oxidamos hidrocarburos y extraemos hidrógeno del metano. Todos estos métodos de producción requieren energía, pero la peor parte es que llevan a grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Pero ¿qué tal si encontramos fuentes de hidrógeno puro que no requieran procesamiento? Entonces, ahorraremos energía para su producción y haremos el planeta más limpio. ¿Pero dónde podemos encontrar esas fuentes? Los científicos dicen que hay muchas por todo el planeta, y una de las más grandes está en el Valle del Rift, en el medio oeste de Estados Unidos. ¿Pero cuál es el problema con ir y extraerlo? Bueno, no es tan sencillo. Para extraer hidrógeno puro, se necesitan 3 condiciones. La primera es la fuente de hidrógeno misma, lo cual es bastante lógico. Las segundas son rocas almacén, o sea, contenedores naturales donde se guarda este hidrógeno. Y la tercera son sellos naturales, que evitan que el gas escape. En otras palabras, estos sellos funcionan como la tapa de una botella, no permiten que la sustancia escape. Así que en general, es necesario encontrar dónde se libera el hidrógeno, dónde se acumula y dónde se almacena. Cuando se cumplen estas condiciones, las compañías de extracción de recursos naturales pueden empezar a trabajar. ¿Pero cómo aparece el hidrógeno? Bueno, repasemos lo básico de química. Los compuestos de hidrógeno y oxígeno forman agua. Esto significa que hay que dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Este proceso ocurre seguido en la naturaleza. Hay muchos lugares por todo el planeta donde esto pasa. Los científicos confían en que al menos 30 estados de Estados Unidos tienen reservas de hidrógeno, y si las detectamos, aceleraremos la transición energética a combustibles más seguros y eficientes. Miles de carros circulan usando gasolina. Muchos de ustedes conocen el olor de los gases de escape, ese aire espeso y contaminado que es difícil de respirar. ¿Y los carros eléctricos? Deben estar mejorando la situación, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro problema. Producir baterías para estos vehículos daña la naturaleza. Los materiales usados para hacer baterías son litio, cobalto y níquel. Su extracción implica una gran liberación de materiales tóxicos, no solo al aire, sino también al agua. Transportar estas baterías también crea una gran huella de carbono. Producir un solo carro eléctrico emite unas 4 toneladas de dióxido de carbono. Para compensar eso, el dueño necesita manejarlo por al menos 8 años. Eso es lo que tarda en compensar las emisiones que un carro normal produciría. ¿Y la confiabilidad y conveniencia? ¿Qué harán si la batería se acaba durante el viaje y no hay estaciones de carga cerca? Este problema se resolverá en el futuro con la creciente popularidad de los carros eléctricos. Ahora, los científicos creen que en los últimos 1.000 millones de años, la corteza terrestre ha dividido suficiente agua en hidrógeno y oxígeno. Nuestro planeta guarda este gas bajo tierra, esperando que empecemos a usarlo. Según los cálculos, aún considerando todas las tecnologías y capacidades de producción de nuestra civilización, las reservas de hidrógeno en las entrañas del planeta son suficientes para darnos energía por 170.000 años. Por eso la grieta gigante en Kansas atrae a científicos de todo el mundo. Enormes cantidades de basalto y otras rocas pueden reaccionar con agua para liberar hidrógeno. Y ahora los científicos buscan lugares donde este material se acumula y se almacena. ¿La Gran Manzana se está volviendo demasiado pesada para su propio bien? Un estudio reciente reveló que la ciudad de Nueva York está descendiendo, y todo por culpa de sus altísimos rascacielos. Al parecer, todo esto se llama hundimiento, que es cuando la superficie de la Tierra se asienta poco a poco o se hunde de repente. El desplazamiento de los sedimentos blandos y el peso de la propia ciudad son los culpables de esta sensación. Ahora, no te alarmes demasiado. Según el estudio, Nueva York se hunde a un ritmo de entre 1 y 2 milímetros al año. Claro, eso no parece mucho, pero hay partes de la ciudad que se están hundiendo incluso más rápido que eso. Esto podría causar algunos problemas a la ciudad, sobre todo porque ya es bastante baja y alberga a más de 8 millones de personas. Por eso es importante que las autoridades locales elaboren estrategias para hacer frente al creciente riesgo de inundaciones y a la subida del nivel del mar. Aunque no estoy segura de que construir diques gigantes sea la solución. Quizá tengamos que ser un poco más creativos. Los geólogos quieren asegurarse de que todos somos conscientes de que construir más rascacielos cerca de la costa, los ríos o los lagos podría contribuir a aumentar el riesgo de inundaciones en el futuro. Así que tenemos que pensárnoslo 2 veces antes de empezar a erigir rascacielos a diestra y siniestra. En estudios recientes, los científicos calcularon la masa total de todos los edificios de la ciudad de Nueva York
más de 1 millón de ellos, y suma la friolera de 1,68 billones de libras. ¡Vaya carga! Ahora bien, no incluyeron el peso de las carreteras, aceras, puentes y otras zonas pavimentadas, así que solo puedes imaginar cuánto peso más se añade a la ciudad. Pero, incluso con estas limitaciones, los investigadores han hecho un buen trabajo al tener en cuenta la compleja geología del subsuelo de Nueva York, que incluye depósitos de arena, limo y arcilla, así como un antiguo lecho rocoso. Descubrieron que ciertos tipos de suelo, como la arcilla y el relleno artificial, son más propensos al hundimiento. En cambio, el lecho rocoso se mantiene bastante firme y sostiene los rascacielos en su sitio. Así que, al menos, no tenemos que preocuparnos de que el Empire State se hunda en breve. Comparando sus extravagantes modelos con datos de satélite, los investigadores crearon un mapa de la ciudad que muestra dónde se está produciendo el hundimiento. Y adivina qué, el aumento de la urbanización y todo ese bombeo y drenaje de aguas subterráneas no hacen sino empeorar las cosas. Ya es hora de que empecemos a proteger nuestros recursos, ¿no crees? Yo no empezaría a hacer las maletas todavía. Nueva York no es la única ciudad que se está hundiendo. Yakarta, la capital de Indonesia, también está experimentando este problema. De hecho, parte de ella podría estar bajo el agua en 2050. Es como la Atlántida en la vida real. Más de 30 millones de habitantes de Yakarta están decidiendo si deben reubicar toda la ciudad. Si hay una ciudad por la que deberíamos preocuparnos, esa es Venecia. Pero, ¿por qué tiene tantas ganas de hundirse?, te preguntarás. Pues bien, permíteme que te cuente la compleja verdad. Verás, se decidió que Venecia fuera establecida en una laguna pantanosa con cimientos de mala calidad. Con el paso del tiempo, el suelo no aguantó más y empezó a compactarse como un malvavisco aplastado. Para colmo, la ciudad ha estado sorbiendo agua subterránea como si pasara de moda o algo así. La guinda del pastel es que el nivel del mar también ha ido subiendo lentamente. Y adivina qué, las escurridizas placas tectónicas se ríen empujando la placa del Adriático bajo los Apeninos, lo que da a Venecia un empujón extra hacia abajo. Alguien tuvo la brillante idea de detener el bombeo de aguas subterráneas, pensando que así se podría detener los tejemanejes del hundimiento. Pero, agárrate a la góndola. Un nuevo estudio reveló que el hundimiento no se ha detenido del todo, sino que se ha ralentizado un poco. Resulta que toda la zona se está inclinando ligeramente hacia el este, con Venecia en la parte más alta. Te estarás preguntando cuánto se hunde Venecia al año, ¿verdad? Prepárate para esta sorprendente revelación. Se hunde a un ritmo de entre 1 y 2 milímetros al año, similar al de Nueva York. A este paso, en los próximos 20 años podría hundirse la friolera de 80 milímetros por debajo del nivel del mar. Para evitar que se convierta en una pecera veneciana, la población local está construyendo frenéticamente barreras especiales para evitar que el agua se estrelle contra la laguna. Pero no aguantes la respiración, porque este proyecto ha sufrido más retrasos de los que cabría esperar. ¿Has notado el encanto de lo antiguo en Venecia? No es solo porque les guste el estilo vintage. Las aguas saladas han causado estragos en los edificios, ya que el nivel del agua rompe constantemente la impermeabilización original. Ahora, el agua se está metiendo en la mampostería y las plantas bajas de muchos apartamentos ya no son lo bastante seguras para vivir en ellas. Pero, ¿cuándo se lanzará Venecia al abismo? Es difícil saberlo con certeza. El hundimiento y la subida del nivel del mar son tan lentos e impredecibles como una tortuga en una maratón. Pero los expertos han advertido de que, si las cosas siguen así, Venecia podría estar nadando de espaldas bajo las olas en el 2100. Sin embargo, no tengas miedo. Están haciendo todo lo que pueden para evitar que esta joya flotante de la historia y la cultura se convierta en una tragedia de Hollywood. Así que no canceles todavía esa excursión de un día a Venecia. Nueva Orleans también tiene una peculiar situación acuática. Verás, en un principio, este animado lugar fue construido un poco por encima del nivel del mar, y ahora se está hundiendo poco a poco. En aquella época, cuando la zona del barrio francés estaba empezando a despuntar, la gente tenía que apañárselas con lo que tenía. Consiguieron el mejor terreno que pudieron encontrar, pero solo estaba a unos 3 metros sobre el nivel del mar.
Y no hay que olvidar que el resto de la ciudad es plana como una tortita, y las zonas alrededor del barrio francés están un poco más bajas. A pesar de que sabían que se enfrentaban a dificultades, los ingeniosos habitantes de Nueva Orleans hicieron todo lo posible por elevar sus casas por encima del terreno inundable que eligieron como hogar. Y hay más. El suelo de Nueva Orleans se tambalea como un plato de gelatina. Los arquitectos tuvieron que actuar con cautela porque temían que este no soportara el peso de estructuras más altas. Se limitaron a 2 pisos o 2 pisos y medio. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La ciudad instaló un lujoso sistema de drenaje en 1900, pensando que resolvería su problema de agua. Y aunque ayudó con los pantanos y todo eso, inadvertidamente absorbió la vida del suelo. Sí, este quedó seco, sin suficiente sedimento ni agua para mantenerse estable. Como resultado, esas antiguas marismas se hundieron como si estuvieran en una competición de arenas movedizas. En la década de 1930, las cosas se pusieron aún más patas arriba. 1/3 de la ciudad estaba por debajo del nivel del mar, y cuando el huracán Katrina hizo su gran entrada, esa cifra se disparó hasta cerca del 50%. Y aquí está la guinda del pastel. El nivel del mar decidió unirse a la fiesta, subiendo más rápido que un globo de helio. Ahora, no solo Nueva Orleans se hunde, sino que sus alrededores se encuentran varios grados por debajo del nivel del mar. ¿Y qué podemos hacer con todas estas ciudades que se están hundiendo? Por ejemplo, podríamos gestionar mejor nuestro consumo de agua. No podemos seguir succionando agua subterránea de la tierra como si no hubiera un mañana. Tenemos que encontrar nuevas formas de saciar la sed de nuestros centros urbanos. Piénsalo. Podríamos purificar las aguas superficiales o incluso convertir el agua salada del mar en una solución dulce. Por supuesto, necesitaremos un montón de energía para que todo funcione. Y hablando de buena gestión del agua urbana, déjame que te hable de una ciudad de Dinamarca que se llama Nye. Estos tipos lo tienen todo pensado. Recogen el agua de lluvia y la utilizan para abastecer sus inodoros y lavadoras. Eso sí que es ingenio. Eso es lo que yo llamo un derroche de genialidad. En lo profundo de nuestro planeta, hay 2 enormes masas de roca que han desconcertado a los científicos durante años. Se ubican en lo profundo, una frente a la otra. Una se oculta bajo el Océano Pacífico y la otra bajo África. Son tan extrañas que incluso ralentizan las ondas sísmicas. Su nombre real es Grandes Provincias de Baja Velocidad, pero son simplemente 2 masas enormes y misteriosas de roca, más grandes que continentes, más extrañas que cualquier otra cosa dentro de la Tierra y tan densas que podrían ser restos de otro mundo. Hasta hace poco, nadie sabía qué eran, de dónde venían o por qué existían. Estas misteriosas masas podrían contener el secreto de las fuerzas más profundas de la Tierra, lo suficientemente poderosas como para dar forma a los terremotos, provocar erupciones volcánicas e incluso influir en la evolución de la vida misma. Y ahora, finalmente podríamos descubrir la verdad sobre ellas. Estos monstruos geológicos están ocultos a unos 2.897 kilómetros bajo la superficie. Cada uno es 100 veces más alto que el monte Everest, tan vastos que desafían toda explicación. Al principio, los científicos pensaron que estos eran restos primordiales de los primeros días de la Tierra. Tal vez algo gigantesco chocó contra nuestro planeta hace aproximadamente 4.500 millones de años, y este impacto formó tanto la Luna como estas masas. Científicos creen que pudo haber sido Theia, un planeta del tamaño de Marte que existió en algún lugar cerca del cinturón de asteroides y se estrelló contra la Tierra hace mucho tiempo. Otros creían que podrían ser algo mucho más familiar, antiguos fragmentos de la corteza terrestre. Tal vez fueron empujados profundamente en el manto por el movimiento de las placas tectónicas. Y ahora, un nuevo estudio muestra que estas masas son enormes acumulaciones de corteza oceánica que han estado hundiéndose en la Tierra por miles de millones de años. Podrían haberse formado a partir del material que se hunde en la Tierra cuando las placas tectónicas colisionan. A lo largo de 1.000 millones de años, piezas de la corteza oceánica podrían haber sido absorbidas por el manto. Con el tiempo, se acumularon en 2 regiones masivas en lo profundo del planeta.
Pero aunque ambos bloques se formaron de la misma manera, no son idénticos. Hay un lugar llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un enorme circuito de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. Bueno, la mancha del Pacífico no deja de crecer y cambiar porque constantemente recibe nueva roca de ese lugar. Las placas tectónicas chocan entre sí y una placa se hunde debajo de la otra, lo que empuja la antigua corteza oceánica profundo hacia el interior de la Tierra. Debido a que esto sigue ocurriendo, la masa del Pacífico es más pesada, densa y activa que su gemela bajo África. Es como una enorme fábrica de piedras calientes que constantemente recibe nuevo material y se va remodelando con el tiempo. La burbuja africana es mucho más antigua y silenciosa que la que está bajo el Pacífico. No recibe roca nueva empujada hacia ella con tanta frecuencia. Por eso, con el tiempo, se ha fusionado más con el manto circundante. Dado que es menos denso, se comporta de manera diferente. Se eleva más alto en el manto terrestre, acercándose 547 kilómetros más a la superficie. Y eso podría ser la razón por la cual África tiene tantos volcanes poderosos y valles de rift. La mayor incógnita es, ¿cómo siguen evolucionando? Los científicos creen que enormes columnas de roca caliente, llamadas penachos del manto, podrían estar surgiendo desde las profundidades de la Tierra, contribuyendo al movimiento de las placas tectónicas en el Pacífico. Si tienen razón, entonces estos enormes bloques subterráneos no solo están ahí. De alguna manera, casi están vivos. Estarían en constante cambio y dando forma a la superficie de nuestro planeta. Pero, ¿por qué son tan importantes? Porque estas extrañas estructuras subterráneas podrían estar moldeando la superficie de la Tierra de maneras que aún no comprendemos del todo. Verás, primero podrían influir en el campo magnético de la Tierra. Eso es porque afectan cómo el calor se mueve a través del manto y el núcleo. También podrían contener pistas sobre la historia de la tectónica de placas. Estudiarlos podría ayudarnos a determinar cuándo comenzó la subducción en la Tierra, si fue hace más de 4.000 millones de años o mucho más recientemente. Estos tipos también podrían ser los maestros titiriteros secretos detrás de la actividad volcánica. Hay una teoría de que las rocas ardientes del interior profundo de la Tierra, las mismas que crean los puntos calientes volcánicos, podrían estar elevándose directamente desde las gigantescas burbujas en el manto. Algunos de los volcanes más grandes de la Tierra, incluidos aquellos en Hawái, Islandia y Yellowstone, se encuentran directamente sobre las supuestas columnas ascendentes de estas masas. Si estas están alimentando estos volcanes, entonces podrían ser responsables de dar forma a los continentes de la Tierra, el clima e incluso extinciones masivas a lo largo de la historia. Y eso es, bueno, aterrador. Eso significaría que estas estructuras gigantes podrían atravesar la corteza terrestre algún día, desatando erupciones supervolcánicas catastróficas. Y estas durarían millones de años. Debajo de la superficie de la Tierra también yacen monstruos como nada más en este planeta: supervolcanes. Son tan masivos, tan destructivos y tan raros que ningún humano ha presenciado una erupción. Una erupción volcánica regular puede ser aterradora. Lava lanzada al cielo, cenizas que asfixian el aire, ciudades enteras sepultadas bajo fuego y piedra. Pero un supervolcán, ¿ese es un asunto completamente diferente? Un supervolcán no solo es grande, es una categoría en sí mismo. Sus erupciones desgarran la Tierra y crean enormes cráteres llamados calderas. Algunas de ellas tienen más de 48 kilómetros de ancho. Una erupción volcánica regular podría expulsar unos pocos kilómetros cúbicos de lava y ceniza. Un supervolcán libera más de 1.000 kilómetros cúbicos de material. Eso es suficiente para sepultar un continente entero en ceniza. Una erupción como esta sería digna de noticia, por decirlo menos. Primero, una pared de fuego se elevaría hacia el cielo. Cenizas bloquearían el sol durante años, lo que provocaría una disminución en las temperaturas globales. Países enteros podrían ser sepultados bajo metros de ceniza, lo que haría la agricultura imposible.
El hambre, el frío extremo y el aire tóxico podrían acabar con civilizaciones enteras. No sería solo un desastre local, sino global. De hecho, 2 de las peores extinciones masivas en la historia de la Tierra, en las que casi toda la vida fue aniquilada, podrían haber sido causadas por supervolcanes, no por asteroides. La más grande y aterradora fue al final del periodo pérmico. Literalmente, alrededor del 90% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron sin dejar rastro. Los científicos han contabilizado unos 20 supervolcanes en la Tierra hoy en día. Los más famosos son Yellowstone en los Estados Unidos, Toba en Indonesia y Taupo en Nueva Zelanda. La última vez que Yellowstone hizo erupción fue hace aproximadamente 2 millones de años. Liberó casi 2.460 kilómetros cúbicos de material, suficiente para enterrar una ciudad como Nueva York. Esa fue solo una de las 3 supererupciones de Yellowstone. El supervolcán más reciente en entrar en erupción fue el Taupo en Nueva Zelanda. Esto ocurrió hace aproximadamente 26.500 años. Pero los supervolcanes no solo destruyen, también transforman todo el planeta. Hace aproximadamente 74.000 años, el supervolcán Toba entró en erupción en Indonesia. Algunos científicos creen que desencadenó un invierno volcánico que duró toda una década. También hay teorías que sugieren que esta erupción casi exterminó a los primeros humanos, lo que redujo su número a solo unos pocos miles de sobrevivientes. Aunque eso es solo una especulación. De cualquier manera, sabemos con certeza que las erupciones de supervolcanes han cambiado el curso de la historia. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ellas, si esto podría suceder en cualquier momento? Los científicos monitorean constantemente los volcanes en busca de señales de advertencia. Podría ser cosas como el magma en ascenso, la hinchazón del terreno, terremotos debajo del volcán, cambios en las emisiones de gases y así sucesivamente. El problema es que, aunque podemos predecir erupciones a corto plazo, las a largo plazo siguen siendo un misterio. Yellowstone entró en erupción por última vez hace 630.000 años. Literalmente, ya debería haber erupcionado de nuevo. Pero los volcanes no funcionan como relojes. El hecho de que uno haya hecho erupción en el pasado no significa que definitivamente volverá a hacerlo, y el tiempo entre erupciones podría ser aleatorio. Los científicos piensan que Yellowstone podría hacer erupción de nuevo, pero podría ser solo un pequeño flujo de lava en lugar de una supererupción. ¿Estamos preparados para una supererupción si ocurre? Probablemente no. Los científicos dicen que estamos más preparados para el impacto de un asteroide que para la erupción de un supervolcán. Cuando el Hunga Tonga Hunga Haapa hizo erupción en 2022, cortó las comunicaciones, causó tsunamis y llenó el cielo de cenizas. Y eso fue solo una erupción de magnitud 5. Un supervolcán sería órdenes de magnitud peor. Así que, buena suerte durmiendo por la noche sabiendo que estos podrían volver a erupcionar, tal vez mañana, tal vez en 100.000 años. No pierdas el sueño por eso. La piratería de hielo es como Piratas del Caribe, pero cambias los mares tropicales por aguas heladas. Y aquí el capitán no es Jack Sparrow, sino un glaciar enorme en la Antártida. Conozcan el glaciar Kohler Este. Su superficie tranquila y brillante puede parecer inocente, pero no se equivoquen. Es un pirata. Y uno bastante hábil además. En vez de oro, ha estado robando hielo a sus vecinos a velocidad récord. Y los científicos no pueden creer lo que ven. Entonces, ¿qué es exactamente la piratería de hielo? ¡Arr! Es un tipo extraño de movimiento glaciar, donde un glaciar empieza a quitarle hielo a otro cercano. En vez de seguir su camino y deslizarse lento hacia el mar, de pronto cambia de rumbo y empieza a jalar hielo que era de su vecino. El glaciar pirata acelera, la víctima frena. El problema es que el equilibrio del hielo en la región podría perderse por completo. Aunque esto no es información nueva, los científicos conocen este comportamiento peculiar desde hace tiempo, pero solían pensar que este proceso tardaba cientos, quizá hasta miles de años. Ahora, algo muy extraño está pasando en la Antártida.
Estamos viendo, por primera vez, un glaciar pirata en acción. Y se mueve mucho, mucho más rápido de lo esperado. Todo empezó cuando investigadores de la Universidad de Leeds vieron imágenes satelitales tomadas entre 2005 y 2022. Querían analizar las tasas de flujo de 8 corrientes de hielo en la Antártida Occidental. Y sí, los glaciares se mueven. Piensen en ellos como enormes pilas de nieve que se volvieron hielo sólido con el tiempo. Este hielo cambia de forma lentamente, se desplaza y se mueve. Por eso a los glaciares se les llama ríos de hielo, porque fluyen de verdad. La gravedad lo provoca. El hielo se desliza lento y se deforma bajo su propio peso, gracias a la fuerza de gravedad. Y en cuanto a movimientos glaciares, pueden avanzar o retroceder. Si se acumula más nieve y hielo del que se derrite, se desprende o evapora, el glaciar avanza, pero si pierde más de lo que gana, retrocederá. Y los glaciares también se mueven a distintas velocidades, dependiendo de cosas como la pendiente del terreno debajo. Pero si ese flujo acelera, bueno, son malas noticias para las comunidades costeras del mundo, porque significa que más hielo pasa de la Tierra al océano, lo que contribuye a la pérdida de hielo antártico y eventualmente al aumento del nivel del mar. Ahora, volviendo a la investigación reciente del hielo en la Antártida, el equipo calculó una velocidad del hielo usando una técnica de rastreo que mide cómo características visibles, como grietas o fisuras en la superficie, se desplazan con el tiempo, y hallaron que 7 de esos 8 glaciares antárticos habían acelerado. En promedio, duplicaron su velocidad desde 2005, dados los impactos de cómo cambia el clima de la Antártida, calentándose más y más cada año. Esto no es realmente una sorpresa. Pero aquí hay algo extraño. Un glaciar, solo uno, frenó. Hablamos del glaciar Kohler Oeste. Frenó cerca de un 10% durante el periodo de estudio. Pero, ¿cómo puede un bloque de hielo enorme simplemente meter el freno, por así decirlo? Para averiguarlo, los investigadores vieron los alrededores y ahí estaba, el culpable, el glaciar Kohler Este. Los expertos creen que el Kohler Oeste frenó porque fluye hacia su vecino pirata, el Capitán Barba Blanca. Digo, el Kohler Este. Ese se mueve mucho más rápido. De hecho, es uno de los glaciares más rápidos del área. Su velocidad ha aumentado unos 32 metros cada año durante el periodo de estudio. Ok, eso puede sonar lento, hasta para una tortuga. Pero para un glaciar, es inquietantemente rápido. El Kohler. Este es el Usain Bolt de los bloques de hielo. Y esa ni siquiera es la parte más impresionante. Lo extraño es que cambió la dirección de su flujo. En vez de moverse derecho como antes, ahora gira hacia su vecino, el Kohler Oeste, y le jala hielo. Los científicos creen que esto pasa porque el hielo en el punto donde el glaciar se une al océano se derrite más rápido que antes. Ese deshielo hace el hielo más delgado, y al adelgazarse, cambia la forma en que fluye el hielo corriente arriba. Así que ahora, en vez de alimentar a ambos glaciares parejo, más de ese hielo se canaliza hacia el Kohler Este. En resumen, el Kohler Este acelera y cambia su rumbo. Así que ahora jala o roba hielo de su vecino más lento. Y así nomás, este glaciar misterioso en la Antártida se volvió un verdadero pirata de hielo. Ok, todo este asunto de la piratería de hielo no es tan raro. Digo, es parte de cómo se comportan los glaciares. Lentos, dramáticos y a veces un poco traviesos. Lo que realmente impacta a los científicos es lo rápido que está pasando. Solían pensar que era un proceso súper lento, algo que tardaría cientos o miles de años. Pero este está ocurriendo en solo 18 años. Y este es un descubrimiento satelital enorme en la Antártida. Digo, los científicos solo pudieron detectarlo gracias a la misión Copernicus Sentinel-1, un par de satélites europeos que usan radar para vigilar la superficie terrestre. Pueden rastrear cambios en hielo, tierra y océano con precisión y cobertura increíbles, lo que los hace perfectos para estudiar cómo cambian las regiones polares. Porque la cosa es así. Vigilar las partes más frías de nuestro planeta se está volviendo esencial para el futuro. Y esta parte particular de la Antártida, donde están los glaciares Kohler Oeste y Este, se está adelgazando más rápido que en ningún otro lado. Sus glaciares están retrocediendo a velocidad récord. La línea de apoyo, o sea, el punto donde el glaciar deja de descansar en tierra y empieza a flotar en el mar, está retrocediendo. Cuando eso pasa, la capa de hielo se desliza al océano aún más rápido.
Pero los científicos dicen que los glaciares no solo se derriten, se están reformando de maneras totalmente nuevas. Y eso es exactamente lo que pasa con el glaciar Kohler Este. Ver un glaciar pirata en acción de primera mano ha cambiado otra vez cómo los científicos ven las cosas. Los nuevos datos sobre piratería de hielo muestran algo que nunca habían visto. Los glaciares y las plataformas de hielo flotantes interactúan de formas nuevas y sorprendentes. Así que más y más expertos deben replantear cómo se comportan estos gigantes helados mientras el mundo se calienta. Y eso es importante, porque juegan un papel significativo en qué tan rápido sube el nivel del mar este siglo. De hecho, los glaciares de la Antártida son una de las mayores razones por las que nuestros océanos crecen. El continente pierde unos 135,000 millones de toneladas de hielo cada año. Es como tirar decenas de millones de albercas olímpicas de agua al océano cada año. Si todo su hielo se derritiera, el nivel del mar subiría a unos 58 metros. Ese tipo de aumento inundaría gran parte de Florida y áreas enormes de los Países Bajos y Bangladesh. Por ejemplo, muchas naciones insulares pequeñas desaparecerían por completo bajo las olas. Ahora, quizás se pregunten, ¿qué se esconde bajo todo el hielo de la Antártida? Bueno, puede verse plana desde arriba, pero bajo esa capa de hielo de 1,5 kilómetros de espesor, yace todo un paisaje de montañas empinadas y valles profundos, atravesado por ríos serpenteantes. Esos ríos ocultos podrían jugar un papel crucial en cómo reacciona la capa de hielo a todo este calor inusual. Los científicos ahora predicen que mientras la capa de hielo de la Antártida siga derritiéndose y adelgazándose en las próximas décadas, esos ríos subglaciales crecerán, se desbordarán y cambiarán a nuevos caminos. Esto podría hacer que algunos de los glaciares más grandes cerca de la costa empiecen a romperse más rápido, y eso haría que el nivel del mar suba más a prisa. Por eso entender estas dinámicas cambiantes y el movimiento glaciar, como nuestro pirata helado, es tan importante. Cada nuevo descubrimiento ayuda a los científicos a entender qué impulsa a los glaciares de la Antártida y cómo responden a un mundo que se calienta. Mientras más aprendemos de estos gigantes congelados, mejor podemos predecir qué podría pasar después y cómo los cambios allá en la Antártida podrían repercutir en todo el planeta. Hace mucho tiempo, un enorme meteorito se estrelló en la Tierra con un horrible poder destructivo. Era varias veces más grande que el que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Afortunadamente no había vidas que pudiera haberse cobrado, de lo contrario, habría sido una verdadera catástrofe. Ahora, los científicos creen que dejó una enorme huella, el gigantesco cráter de impacto en la Antártida que es más grande que todo el estado de Nueva York. El lugar también presenta una anomalía gravitatoria en la Tierra de Wilkes. Al principio, los científicos notaron algo extraño cuando midieron la gravedad de la Tierra en esa región. Un extraño agujero de gravedad o una anomalía gravitacional negativa. Más tarde, con mejor tecnología, encontraron algo aún más raro. Había una anomalía gravitacional positiva dentro de ese agujero de gravedad, un punto con gravedad más fuerte. Este tipo de estructura, llamada MASCON, que es la abreviatura de concentración de masa, a menudo aparece en lugares donde gigantescos meteoritos han impactado en un planeta. Cuando un meteorito golpea con suficiente fuerza, atraviesa la corteza terrestre y sacude el manto subyacente. Puede rebotar y dejar atrás un tapón de material superdenso, lo que provoca una gravedad más fuerte justo en el centro del cráter. Es algo similar a una dona helada con hielo llenando el hueco y un núcleo denso que emerge desde abajo. En 2018, los científicos utilizaron técnicas de escaneo avanzadas para estudiar y cartografiar el impacto del meteorito en la Tierra de Wilkes con más detalle que nunca. Observaron que no era un círculo perfecto, sino más bien una forma de U, y la parte norte parecía como si algo la hubiera roto. Posiblemente ocurrió cuando Australia se separó de la Antártida hace unos 35 millones de años. Algunos científicos incluso piensan que todavía se pueden ver partes del cráter en el sur de Australia hoy en día. Esta pista también respalda la idea de que el gigantesco cráter bajo la Antártida se formó antes de que los continentes se separaran. Ha habido diferentes teorías sobre qué creó esta extraña formación. Algunos dijeron que podría ser un volcán, un valle erosionado o incluso una cuenca sedimentaria, un lugar donde los sedimentos se acumulan durante millones de años. Pero muchos científicos ahora creen que la explicación más probable es un impacto masivo de meteorito. Posiblemente fue uno de los más grandes que ha golpeado la Tierra.
Un estudio de 2015 incluso estimó la antigüedad del cráter, ya que su tamaño coincide con el tipo de rocas espaciales que chocaron contra la Tierra entre 4.100 y 3.800 millones de años atrás. El impacto del meteorito en la Tierra de Wilkes fue así de poderoso porque el meteorito que lo causó podría haber tenido hasta 48 kilómetros de ancho. Eso es de 4 a 5 veces más ancho que el meteorito de Chicxulub, que exterminó a los dinosaurios hace 66 millones de años. Incluso ese meteorito fue suficiente para causar una destrucción masiva con incendios forestales, lluvia ácida, tsunamis y un colapso climático que acabó con alrededor del 75% de toda la vida existente. Así que, en cierto modo, fue afortunado que el meteorito que nos dejó el gigantesco cráter bajo la Antártida llegara en una época en la que solo había microbios y no plantas o animales en la Tierra. No causó una extinción masiva ni dejó carbón de antiguos incendios, pero puede haber cambiado todo el planeta. Aún así, los científicos no han archivado el misterio de la anomalía de Wilkes Land como resuelto. Debido a que el cráter está enterrado profundamente bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida, es difícil estudiarlo de cerca. Los científicos dicen que todavía no podemos descartar las otras ideas. Pero si la teoría del meteorito es correcta, entonces el cráter de Wilkes Land podría ser el cráter de impacto más grande conocido en la Tierra. Hasta ahora este título le pertenece a otro concursante, el cráter Vredefort en Sudáfrica. En este momento el cráter tiene alrededor de 159 kilómetros de ancho, lo cual es enorme, pero no es tan ancho como el cráter de Chicxulub en México, que mide aproximadamente 180 kilómetros de ancho. Sin embargo, el cráter Vredefort solía ser mucho más grande, alrededor de 249 a 280 kilómetros de ancho, antes de que el tiempo y la erosión lo redujeran. Eso significa que aunque el impacto de Chicxulub fue impresionante, el de Vredefort probablemente fue aún más poderoso, el más grande del que tenemos conocimiento que golpeó la Tierra. Según el último estudio, ese asteroide tenía entre 20 y 25 kilómetros de ancho y pudo haber impactado nuestro planeta a una velocidad de 72.420 a 90.123 kilómetros por hora. Es importante para la ciencia porque conocer el tamaño real de este impacto nos ayuda a construir mejores modelos para entender la geología de la Tierra y cómo los impactos gigantes moldean los planetas, incluso más allá del nuestro. Medir cráteres antiguos es realmente complicado. A lo largo de 2.000 millones de años, la erosión desgasta los bordes y se forman nuevas rocas sobre el cráter. Eso es lo que le ocurrió a Vredefort. Ahora solo pequeños fragmentos del borde original del cráter son visibles y el resto está oculto bajo rocas más recientes. Para determinar su tamaño real, los científicos estudiaron minerales como el cuarzo y el zircón encontrados alrededor del cráter. Estos aún tienen fracturas y patrones de choque que nos muestran cuán poderosa fue la explosión. La anomalía de la Tierra de Wilkes no es el único caso en nuestro planeta donde la gravedad actúa de manera extraña. Durante más de 40 años, los científicos han intentado resolver un misterioso caso en Canadá. Partes del país, especialmente alrededor de la bahía de Hudson, parecen tener menos gravedad que el resto del mundo. Eso significa que si te subieras a una balanza allí, pesarías un poquito menos de lo habitual. Los investigadores descubrieron esta curiosa diferencia en la década de 1960, cuando estaban mapeando la gravedad de la Tierra. La gravedad está vinculada a la masa. Cuanta más masa hay, más fuerte es la gravedad. Y dado que la Tierra no tiene una forma esférica perfecta, sino que está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, tiene sentido que su masa no esté distribuida de manera uniforme. Entonces, la primera de las dos teorías principales para explicar el misterio de la bahía de Hudson tiene que ver con el magma. Sí, esa roca supercaliente y pegajosa debajo de la superficie de nuestro planeta. El magma se agita constantemente como una sopa hirviendo en un proceso llamado convección. A medida que éste se mueve, puede arrastrar partes de la corteza terrestre con él. Eso hace que el área sea más ligera, lo que disminuye la gravedad. La segunda idea está relacionada con la capa de hielo Laurentide, un enorme glaciar que cubrió gran parte de Canadá durante la última edad de hielo. Este hielo tenía hasta 3,7 kilómetros de espesor en algunas partes de la bahía de Hudson. Es como apilar 10 edificios Empire State uno sobre otro. Debido a su gran peso, el hielo presionó la tierra hacia abajo como un dedo sobre una esponja.
Aunque la capa de hielo se derritió hace unos 10.000 años, la tierra debajo de ella todavía se está levantando lentamente, algo así como un colchón de espuma con memoria después de levantarte. Este ascenso lento se llama rebote glacial y está ocurriendo a menos de 1,27 centímetros por año, hasta que la Tierra se recupere por completo, lo que podría tardar unos 5.000 años más. Seguirá teniendo menos masa y eso significa menos gravedad. Ambas teorías son correctas. Para comprobarlo, los científicos utilizaron satélites superavanzados que flotaron a alrededor de 483 kilómetros sobre la Tierra durante varios años. Estos volaban en parejas y detectaban qué tan separados se encontraban al pasar sobre áreas como la bahía de Hudson para medir pequeños cambios en la gravedad. Cuando el satélite delantero pasaba sobre un área de baja gravedad, se desviaba ligeramente y ese cambio era registrado. Gracias a esta investigación, los científicos crearon mapas detallados que muestran cómo era la bahía de Hudson durante la edad de hielo. Descubrieron 2 enormes protuberancias en los lados oeste y este donde el hielo era más grueso. Y en esos puntos exactos, hoy en día la gravedad es más débil. Los efectos de esto todavía son visibles. Y mientras que el nivel del mar está subiendo en la mayor parte del mundo, la tierra alrededor de la bahía de Hudson está elevándose tan rápido que el nivel del mar allí en realidad está disminuyendo. Resolver misterios como este o la anomalía del cráter de impacto en la Antártida proporciona a los científicos ideas asombrosas sobre el pasado de nuestro planeta. Y al comprender cómo los cambios pasados en temperatura y geología afectaron a la Tierra, los científicos pueden predecir cómo la actividad humana actual puede impactar nuestro futuro. Observa a Sudamérica y África. ¿No crees que parecen encajar como piezas de un rompecabezas? Bueno, de hecho sí lo hicieron. Pero hace unos 130 millones de años, Sudamérica se fue diciendo adiós y comenzó a alejarse. Hoy en día está a unos 2.900 kilómetros de África y aún sigue moviéndose. Cada año el continente se desplaza un poco más hacia el Océano Pacífico. Bien, pero ¿por qué está sucediendo? Las placas tectónicas están en constante movimiento. Eso es lo que causa que la superficie de la Tierra cambie con el tiempo, pasando de esto a lo que vemos hoy. Pero esos movimientos ocurren tan lentamente que no podemos verlos. Así que no, los brasileños y los chilenos no sienten cómo su continente se desplaza hacia el oeste. Pero los números no mienten, Sudamérica sí se está moviendo. Y al parecer todo lo que quiere es alejarse lo más posible de esta enorme cadena montañosa submarina llamada dorsal mesoatlántica. Pero, ¿qué está empujando exactamente al continente hacia el Océano Pacífico? Es el calor interior de nuestro planeta. Muy profundo debajo del océano, hay grietas en la corteza terrestre, y el magma, que es roca fundida supercaliente, sube a través de esas grietas. Cuando eso ocurre, el magma se enfría y se endurece formando roca sólida. Con el tiempo, este proceso puede formar montañas submarinas como la dorsal mesoatlántica, y a medida que se forma más corteza nueva, comienza a empujar la corteza más antigua fuera del camino. En el proceso, las placas tectónicas y los continentes que se desplazan sobre ellas son empujados. Bien, en el otro lado de Sudamérica, cerca del Pacífico, se encuentra la placa de Nazca. Es más pesada y se está moviendo hacia el este. Como es más densa, está deslizándose por debajo de la placa sudamericana. Todo este proceso se llama subducción y ocurre a una velocidad de aproximadamente 7 centímetros por año. Por cierto, la colisión entre estas dos placas es lo que creó esos impresionantes volcanes distribuidos a lo largo de los Andes, y también está haciendo que el continente se mueva. Entonces, si todo se mueve según lo que se espera, las proyecciones indican que Sudamérica terminará más centrada en el Océano Pacífico en el futuro. Pero algunos modelos sugieren algo mucho más extraño. Antes de entrar allí, debemos aclarar algo. ¿Por qué África no sigue los pasos de Sudamérica? Es decir, ¿no debería estar derivando hacia el oeste también? Bueno, no exactamente. África está haciendo lo suyo porque se encuentra en la placa africana. La dorsal mesoatlántica está situada entre esos dos continentes, y así como empuja la placa sudamericana, también empuja la placa africana, pero en dirección opuesta. Es como si esta dorsal estuviera tratando de separar a dos ex mejores amigas. Pero hay más. África también está siendo influenciada por el Rift de África Oriental. Es una de esas enormes grietas de las que hablamos antes, pero está sucediendo en tierra, lo que lo hace aún más dramático. Esto es lo que está provocando que el continente se divida lentamente,
Es una larga historia, pero digamos que el rift está tirando de África en más direcciones de las que Sudamérica tuvo que enfrentar. Bien, ahora finalmente es momento de hablar sobre lo que podría sucederle a Sudamérica y a todo lo que la rodea en el futuro. Teoría número 1. Podría separarse de América del Norte. Lo sé, súper dramático, pero no entres en pánico. Sucederá cientos de millones de años hacia el futuro. Y yo no estaré por aquí. Verás, ambos continentes se mueven en la misma dirección general, pero a diferentes velocidades. La placa norteamericana se desplaza a unos 2,5 centímetros por año, mientras que Sudamérica se mueve un poco más rápido. Así que, aunque se dirigen en la misma dirección, no mantienen el mismo ritmo. Con el tiempo, a medida que el Océano Atlántico sigue ensanchándose y el Pacífico continúa reduciéndose, todo este movimiento tectónico podría separar a las Américas. Teoría número 2. La vida marina podría pasar por algunos cambios significativos. En este momento las Américas actúan como un gran muro entre los océanos Atlántico y Pacífico. Debido a eso, los animales marinos han evolucionado de manera diferente en cada lado. Toma como ejemplo a la tortuga marina verde. Las que viven en el Atlántico tienden a ser más grandes y de color más claro. Mientras tanto, sus primos del Pacífico suelen ser más pequeños y más oscuros. Pero si un día no hubiera tierra que impida que estas dos poblaciones se mezclen, terminarían con rutas migratorias completamente nuevas, otros lugares de anidación y un mayor solapamiento en sus territorios. Bien, multiplica ese escenario por cientos de otras especies y las cosas podrían complicarse. Estamos hablando de nuevas interacciones, competencia inesperada e incluso tal vez el surgimiento de especies completamente nuevas. Teoría número 3. América podría encontrarse con África nuevamente. Ahora mismo la dorsal mesoatlántica está ocupada creando un nuevo fondo marino y debido a eso, el océano Atlántico se está ensanchando lentamente. Pero en unos 125 millones de años, los científicos creen que ese proceso podría detenerse. En lugar de que el fondo marino se extienda, el lecho oceánico podría comenzar a ser arrastrado bajo los continentes. Cuando eso suceda, el Atlántico dejará de crecer y comenzará a reducirse. Y la sección de agua entre América del Sur y África tal vez sea la primera parte en ser arrastrada bajo la tierra. Eso significa que las Américas y África podrían encontrarse de nuevo, y cuando eso ocurra, los países fronterizos se convertirían en lugares muy inestables, con terremotos todo el tiempo y nuevos volcanes por doquier. El este de los Estados Unidos ya no sería conocido por las tranquilas y verdes pendientes de los Apalaches, sino por gigantes cubiertos de nieve que ocasionalmente arrojan lava y ceniza, más parecidos a la cordillera de las Cascadas. Los países terminarían con vecinos completamente nuevos. Brasil podría alinearse con Nigeria y Camerún. Uruguay podría estar justo al lado de Angola y Argentina podría compartir frontera con Sudáfrica. Entonces, si estos dos continentes realmente se fusionaran, ¿cuán notorio sería? Bueno, para empezar, este nuevo supercontinente se convertiría en el más grande del planeta, casi de 1,5 veces el tamaño de Asia, y lo más probable es que se forme una nueva cadena montañosa justo donde se encuentran los continentes, creando una frontera natural entre naciones. Formar parte del mismo continente grande facilitaría muchas cosas. Para empezar, el turismo podría despegar por completo. La gente podría viajar entre países por tierra sin necesidad de costosos boletos de avión, pero no se detendría ahí. Otras actividades económicas también recibirían un gran impulso. Por un lado tenemos a Sudamérica, que ya produce y vende una amplia variedad de alimentos desde trigo hasta bananas, carne de res, cacao y soya. Por otro lado está África, que exporta productos como textiles y ropa. Solo eso los convertiría en un bloque muy poderoso cuando se trata de comerciar materias primas. ¿Pero puedes mencionar otra cosa importante que estos dos continentes tienen en común? Sí, el petróleo. Los países de Sudamérica como Brasil, Venezuela y Colombia son grandes exportadores de petróleo, y en África, Nigeria, Argelia y Libia hacen lo mismo. Bien, ¿puedes ver cuán poderosa podría ser esa clase de unión? Hablemos sobre los animales. La unión de estas dos grandes tierras podría llevarnos a encuentros salvajes, como un carpiño compartiendo espacio con un cocodrilo del Nilo, o un perezoso viendo a una hiena desde la copa de un árbol. Esto incluso podría dar lugar a apariciones de nuevos híbridos animales como un cocopincho o una perezohiena.
Bien, esos no son los nombres más ingeniosos, y honestamente estos animales ni siquiera podrían aparearse o nunca querrían hacerlo. Pero entiendes la idea, ¿verdad? No todo es positivo, lamentablemente. La llegada de nuevas especies podría convertirlas en depredadores, competidores o incluso parásitos para las plantas y animales nativos. Llevaría mucho tiempo que las cosas se equilibraran en esas regiones fronterizas, pero sinceramente nadie sabe cuánto. Lo único que sé es que ninguno de nosotros estará aquí para verlo. Y eso está bien. No hay nada a tu alrededor, solo la eterna e interminable blancura de la nieve de Groenlandia y los fríos vientos que soplan en tu cara. Nada insinúa la catástrofe inminente, pero das otro paseo y te quedas helado de horror. Un abismo se abre a tus pies, sin fondo y oscuro. Si hubieras dado un paso más grande, te habría tragado ese infame agujero de Groenlandia. Esto sucedió a mediados de la década de 2010. Un equipo de geólogos estaba escaneando la superficie del glaciar Hiawatha en Groenlandia con la ayuda de un radar cuando vieron algo muy extraño. Era un cráter gigante de más de 300 metros de profundidad y casi 31 kilómetros de ancho. Eso es lo suficientemente grande como para caber dentro de Washington DC o París. Después de observar sus radares durante un buen rato y rascarse la cabeza, los investigadores decidieron averiguar qué podría haber originado un agujero tan enorme. ¿Podría haber sido una erosión de siempre? ¿Un volcán en erupción? ¿El impacto de un asteroide? ¿Un gusano de arena gigante? Quizás me haya excedido un poco con esta idea del gusano, pero ¿quién sabe con estos antiguos glaciares? De todos modos, en nuestro caso, un misterio parecía llevar a otro, lo que había desconcertado a los científicos durante décadas. Y para resolver ambos, estos necesitaban algo súper común, pero al mismo tiempo muy importante: el cuarzo, uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Pero antes de profundizar en este tema, hagamos un pequeño desvío y hablemos sobre un fenómeno bastante extraño llamado evento del Dryas reciente. Para entender cómo era, necesitamos adentrarnos profundamente en el pasado, hasta hace entre 12.900 y 11.600 años. Durante ese periodo, el planeta se volvió mucho más frío, en especial en Europa y América del Norte. Ahora hablemos un poco más sobre ese extraño cambio climático en el hemisferio norte. Hay algunas teorías. Una involucra un cambio en las corrientes del océano Atlántico, mientras que otra menciona algo grande que lanza toneladas de polvo al aire y bloquea efectivamente la luz solar. Las dos hipótesis más populares y probables mencionan una erupción volcánica y el impacto de un asteroide. De hecho, hubo una erupción volcánica en el territorio de lo que hoy es Alemania aproximadamente en esa época. Pero también existe la probabilidad de que un objeto espacial haya golpeado el planeta durante este periodo. Y ahora volvamos al agujero que los científicos encontraron en Groenlandia. Cuando el programa IceBridge de la NASA y el Instituto Alfred Wegener de Alemania lo descubrieron, parecía que finalmente habían encontrado la razón para el evento del Dryas reciente. Pero, ¿fue realmente un asteroide el que creó ese impresionante cráter y causó que las temperaturas descendieran en todo el hemisferio norte? Para probar esta teoría, los investigadores necesitaban cuarzo. Lo que pasa es que en su forma pura, el cuarzo tiene una estructura muy sencilla. Está compuesto por tetraedros de silicio-oxígeno entrelazados. Eficiente y tan lindo. Solo mira estos cristales prismáticos de 6 lados. Debido a que su estructura es tan simple y los componentes son tan comunes, puedes encontrar cuarzo en casi cualquier roca del planeta. En algún momento ocurre la magia. Las rocas más grandes se erosionan, dejando salir pequeñas partículas de arena de cuarzo. Los científicos que estaban explorando el misterioso pozo recogieron la arena de cuarzo que había sido arrastrada desde debajo del glaciar. Era como observar las rocas en el fondo del agujero sin tener que descender hasta allí. Muy conveniente, así que al examinar el material descubrieron granos de cuarzo con las señales inconfundibles de una terrible catástrofe. Tenían PDF por todas partes. No estoy hablando del formato de documento. PDF también significa características de deformación planar y parecen líneas grabadas en la superficie de los cristales. Estas son señales de que está sosteniendo cuarzo chocado. Se forma bajo una enorme presión cuando los cristales internos son empujados fuera de alineación. Pero lo más emocionante aquí es que el cuarzo chocado solo aparece bajo la influencia de fuerzas poderosas como impactos masivos o explosiones aterradoras.
En otras palabras, encontrar este cuarzo chocado bajo el glaciar Hiawatha podría ser la prueba tan necesaria de que el agujero era un cráter de impacto enorme que se formó cuando algo igual de grande se estrelló allí. Según el tamaño del cráter, es probable que este objeto espacial tuviera un diámetro un poco mayor de 1,6 kilómetros, lo que es el doble de la altura de la Torre Burj Khalifa en Dubái. Un meteorito de ese tamaño se vería 3 veces más brillante que el Sol cuando cruzara el cielo, y habría impactado la Tierra con una fuerza inmensa. El impacto habría sido tan grande que habría vaporizado roca y lanzado escombros a cientos de kilómetros de distancia. El cielo se habría llenado de polvo, lo que habría oscurecido el sol y provocado una caída de temperatura en todo el planeta. Y adivina qué, esa última parte sobre la disminución de temperaturas entusiasmó mucho a los investigadores, porque abrió la posibilidad de que el impacto pudiera haber estado relacionado con el evento de Dryas reciente. Para probar esta idea, los científicos decidieron usar cuarzo de nuevo. Lo examinaron más detenidamente con la intención de fechar el impacto, pero se llevaron una sorpresa aún mayor. El cráter Hiawatha resultó no tener 12.000, sino 58 millones de años de antigüedad. Por un lado, los investigadores estaban decepcionados por no haber podido confirmar su teoría. El cráter no podía explicar el enfriamiento del Dryas reciente, pero por otro lado, seguía siendo un descubrimiento asombroso. Ahora prepárate para un giro final en esta historia, y nuevamente gira en torno al cuarzo. Otros científicos han descubierto recientemente más depósitos de cuarzo impactado en lo que hoy es el este de los Estados Unidos. Estaba escondido en capas de sedimento que datan de justo antes del Dryas reciente. Curiosamente, no hay cráteres en esos sitios, pero el cuarzo no miente, sino que proporciona evidencia de una poderosa explosión. Esto hace que los científicos piensen que su hipótesis de impacto podría seguir siendo verdadera, pero en lugar de una colisión podría haber sido una explosión aérea. Un cometa masivo podría haberse desintegrado al entrar en la atmósfera de la Tierra hace aproximadamente 12.000 años, y los fragmentos podrían haber explotado antes de alcanzar el suelo. Esto habría causado incendios masivos catastróficos en todo el continente norteamericano y alterado el clima tanto que se habría desencadenado el Dryas reciente. Bueno, supongo que necesitamos esperar un poco más para que los científicos encuentren más pruebas de esta hipótesis, pero eso no significa que no tengamos más fenómenos curiosos para explorar en Groenlandia. Observa estos fascinantes agujeros, sin duda son algo más pequeños que el monstruo del que estábamos hablando. Se llaman moulins y transportan agua de deshielo superficial hasta la base de la capa de hielo de Groenlandia. Y también nos han preparado algunas sorpresas. Aparentemente son mucho más grandes de lo que pensábamos. Eso es lo que afirma un estudio reciente basado en observación y exploración de primera mano. Aún más interesante, este volumen extra podría influir en la estabilidad de la gigantesca capa de hielo en cuestión, así como en la velocidad a la que se desliza hacia el mar. Los investigadores creen que el aumento de la profundidad del agua y la presión dentro de los moulins podría lubricar la base de la capa de hielo, haciendo que se mueva más rápido. Como sabes, la forma en que un cubito de hielo se desliza más fácilmente sobre una fina capa de agua derretida. Hasta hace poco sabíamos muy poco sobre el tamaño real de los moulins y cuánta agua pueden contener, pero ahora sabemos que pueden ser gigantescos. El equipo realizó 2 viajes a la capa de hielo de Groenlandia en 2018 y 2019, y durante cada uno de ellos usaron cuerdas y equipo de escalada para descender aproximadamente 100 metros en 2 moulins diferentes, casi tocando la superficie del agua. Aquellos que lo hicieron describieron la experiencia como intimidante. Imagina esto, tu espalda está sobre el borde y todo lo que ves es el hielo azul bajando y difuminándose en la oscuridad. Y lo único que escuchas son sonidos ocasionales de hielo resquebrajándose. Debe ser extremadamente inquietante. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben?
Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero no te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños.
Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo. Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados, en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo algo común. Vaya. Mientras tanto, en la costa oeste, a California tampoco le está yendo bien. San Francisco y Los Ángeles se están hundiendo, lo que significa que el aumento del nivel del mar podría afectarlos el doble de fuerte y el doble de rápido. En algunos lugares, como la península de Palos Verdes, el terreno se ha estado hundiendo tan rápido que las personas de allí bien podrían vivir como topos. Entonces, ¿Estados Unidos se está convirtiendo en la próxima Atlántida? Probablemente no la semana que viene. Pero sin acciones serias, como reducir la extracción de agua subterránea y planificar ciudades más inteligentes, al menos 500,000 personas están en grave peligro y los daños a la vivienda podrían ascender a 110,000 millones para el 2050. Al final, aunque América del Norte no esté a punto de hundirse como un suflé mal hecho, definitivamente está mostrando algunas grietas en la corteza. Así que quizás deberíamos reducir la extracción de agua subterránea, replantarnos cómo y dónde construimos e invertir un poco más en mantenernos secos. Después de todo, si algún día el suelo realmente se convierte en lava, desearíamos al menos haber arreglado las filtraciones primero. Era abril de 2025,
cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas. Luego, lodo. Y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán, y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año. Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa,
Pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable. Pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales, escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco, se abren grietas, las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener dos partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que, aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo,
es muy poco probable que pase pronto.